Hola a todos, bienvenidos a esta conferencia llamada Plenitud, la estrella de la vida. Mi nombre es Marco Antonio Ganem y me da mucho gusto poder compartir con ustedes este tema que bien podría ser el primer módulo de un diplomado de desarrollo humano. El objetivo de este tema es conocer las dimensiones del ser humano y saber cómo equilibrarlas para estar en plenitud. Los aprendizajes esperados son saber qué es la plenitud, definirla bien, identificar las 8 dimensiones del ser humano e identificar los factores a cuidar en cada dimensión. Para tener una mejor experiencia, es muy importante que apaguen su micrófono para que no se oiga todo el ruido alrededor. Y por el otro lado, que si tuvieran alguna pregunta, me habilitaran por chat la pregunta o el comentario para que yo pudiera ir leyéndolas y respondiéndolas en el momento en el que surjan. De cualquier manera, al finalizar la conferencia vamos a dar un tiempo para preguntas y respuestas. Bueno, comencemos con la plática. Lo primero que tenemos que definir es qué es la plenitud y cuáles son los estados esenciales del ser humano. Entendemos por plenitud el momento de mayor esplendor de alguien, es decir, un estado óptimo, satisfactorio y gratificante. Cuando hablamos de plenitud y buscamos en el diccionario la definición, podemos encontrar que plenitud es sinónimo de estar lleno o estar rebosante, lo que quiere decir que no existe ningún espacio o vacío dentro de algo. En este caso, en los seres humanos, entender que la plenitud es no sentir ningún vacío existencial dentro de nosotros. Para poder comprender qué es sentirse pleno, tenemos que comprender cuáles son los estados esenciales del ser humano. Y por estados esenciales, vamos a decir que son los modos ideales de estar de una persona, es decir, aquello a lo que aspira una persona para vivir toda su vida. Tenemos 4 estados esenciales. El primer estado esencial es la felicidad. Todos los seres humanos deseamos sentirnos felices toda nuestra vida. Ninguno, en su sano juicio, esperaría tener el deseo de ser infeliz. El segundo estado existencial o esencial es la seguridad. Todos deseamos sentirnos seguros con nosotros mismos y seguros en nuestro entorno. Tercer estado esencial es la satisfacción. Deseamos sentirnos satisfechos con lo que somos, satisfechos con lo que hacemos y satisfechos con lo que tenemos. Y el cuarto estado existencial o esencial es el amor. Todos queremos sentirnos amados y amar a alguien más. Cuando tenemos un vacío en cualquiera de estos estados esenciales, tratamos de cubrirlos con algunos sustitutos. Sin embargo, estos sustitutos no alcanzan a darnos la sensación que queremos y por lo tanto son efímeros y no nos sirven de mucho. Yo les llamo sustitutos chafas. ¿Por qué? Bueno, el sustituto chafa de la felicidad es la euforia. Entendamos por la euforia momentos de gran alegría, alegría exagerada, pero que son pasajeros y efímeros. Y entonces, una persona que se la vive en las fiestas y que desde el jueves está en la parranda, jueves, viernes, sábado y domingo, y que a lo mejor se la pasa tomando o en las drogas, bueno, es una persona que está eufórica, pero que definitivamente no es feliz. En cuanto a la seguridad, una persona muy insegura va a buscar sustituirlo con el poder. Las personas que están enfermas de poder son personas muy inseguras y por lo tanto quieren controlarlo todo, quieren controlar todas las situaciones y a todas las personas. Por eso buscan el poder. De igual manera, nunca llegan a sentirse totalmente seguras. En cuanto a la satisfacción, cuando una persona no está satisfecha consigo mismo o no está satisfecha con lo que tiene, busca sustituirlo con objetos que compra y por lo tanto cae en las garras del consumismo. Toda la mercadotecnia se basa en hacernos sentir insatisfechos para poder vendernos lo que no necesitamos. El cuarto sustituto del estado esencial es el hedonismo. Cuando una persona no se siente amada o teme comprometerse a amar a otro, generalmente lo sustituye buscando un placer exagerado de los sentidos,
como puede ser la pornografía o una exageración en cuanto al sexo. Eso es el hedonismo. Si te das cuenta, ninguno de estos sustitutos chafas nos pueden dar la sensación que nos dan los estados esenciales. Por lo tanto, para poder estar en plenitud, necesitamos aprender a desarrollar en nosotros ese bienestar dentro de estos estados esenciales: felicidad, seguridad, satisfacción y amor. Ahora bien, ¿qué necesitamos para poder desarrollar estos estados esenciales? Lo primero que hay que hacer es conocer cuáles son las 8 dimensiones del ser humano y después profundizaremos en ellas para poder saber los factores para desarrollarlas. Desde tiempos muy remotos, el ser humano ha tratado de describir cómo es precisamente el ser humano. Este símbolo que vemos en el interior de la pantalla es una cruz del equilibrio. Sí, no es una flor, en realidad es una cruz prehispánica del equilibrio, pero tiene más de 6.000 años. En todas las culturas y desde antes de Jesucristo ha existido la cruz como símbolo. En los católicos, por ejemplo, existe la cruz de San Juan, conocida anteriormente como la cruz de la Orden de los Hospitalarios. Es decir, los caballeros hospitalarios eran los que iban a las cruzadas tratando de cuidar y de sanar a los heridos, los médicos. En las culturas de la metafísica tenemos la cruz de Saint Germain. En cuanto a las culturas nórdicas está la cruz druida. Y aquí en Mesoamérica, bueno, como bien dije en el símbolo de en medio, tenemos la cruz de Quetzalcóatl, que es la que estamos viendo. Podemos ver en la figura del códice que en el escudo lleva esta cruz. Yo estoy tomando el simbolismo de la cruz de Quetzalcóatl para tomar 4 dimensiones del ser humano. Después hablaré de las otras 4. En la tradición mesoamericana, el ser humano fue creado por Quetzalcóatl y utilizó, entre otras cosas, los 4 elementos. Uno es la tierra, el otro es el agua, el tercero, el anterior era el aire, el tercero es el agua y el cuarto es el fuego. Aquí tenemos los 4 elementos: tierra, aire, agua y fuego. Bueno, la tierra, por ser lo sólido, representa a la parte física del ser humano, su cuerpo. Si pensamos en el aire, bueno, es como los pensamientos y por lo tanto representa la parte mental. El agua, estamos hablando de la parte emocional, y el fuego, estamos hablando de la parte espiritual. Y entonces cuando hablamos de que los seres humanos fuimos creados de tierra, aire, agua y fuego, estamos diciendo que fuimos creados con cuerpo, mente, emociones y espíritu. Estas son las 4 primeras dimensiones y son inherentes al ser humano, es decir, le pertenecen de nacimiento y nadie se las puede quitar. Las siguientes 4 dimensiones, estamos hablando de que son externas, pero entonces la cruz me queda corta porque solamente tiene 4 lados. Por lo tanto, decidí utilizar una estrella de 8 picos. La estrella de 8 picos también se ha utilizado en muchas culturas, como es en la cultura árabe. Con estos 2 cuadros se forma la estrella de 4 picos musulmana, de 8 picos musulmana. En Centroamérica también había una estrella de 8 puntas, y también aquí en Mesoamérica, en las tradiciones mexicanas prehispánicas, estaba esta estrella de 8 puntas. En las culturas persas y babilónicas, y finalmente, nuevamente, en la metafísica aparece esta estrella de 8 puntas, representando las energías del ser humano. Bueno, vamos a ver que estas 4 dimensiones adicionales van a aparecer de la siguiente manera. Entre lo espiritual y lo emocional tenemos lo familiar. Entre lo emocional y lo físico tenemos lo social. Entre lo físico y lo mental tenemos lo material.
Y entre lo mental y lo espiritual está lo vocacional. Bueno, estas son las 8 dimensiones del ser humano. Tenemos que conocerlas para poder equilibrar nuestra estrella. Nuestra estrella de la vida, o la estrella de la plenitud, quedará de esta manera. Tenemos 8 puntas en el exterior de la estrella, donde está espiritual, familiar, emocional, social, física, material, mental y vocacional. Más hacia el centro tenemos los estados esenciales del ser humano: felicidad, satisfacción, amor y seguridad. Y en el centro tenemos la plenitud. Quise ponerlos en esta estrella para que sea fácil de recordar y nos quede más claro cómo está configurado o de cómo estamos hablando sobre la plenitud y los estados esenciales y las dimensiones del ser humano. Ahora bien, aquí cabe preguntarnos: ¿tengo una buena estrella o estoy estrellado? ¿Qué te recomiendo para poder definir si tienes una buena estrella o estás estrellado? Bueno, en este momento lo que tendrías que hacer es hacer una tabla como esta que tienes aquí enfrente, que puede ser bien en Excel, poner los 8 dimensiones del ser humano y darles una calificación del 1 al 10 de qué tan bien te sientes en cada dimensión. Y entonces ir calificando y decir, bueno, en lo espiritual me siento en un 10, en lo familiar me siento en un 9, en lo emocional, no sé. Cada quien irá dándole de acuerdo a cómo piense que está en este momento y cómo se siente en cada dimensión. De tal manera que una vez que podamos graficar esto, pudiéramos tener un radial y en el centro poder graficar nuestra estrella, que pudiera quedar de esta manera. Si te das cuenta, en este momento yo estoy poniendo que lo mental y lo social tienen muy poca puntuación, estoy poniendo un 5. Y lo emocional, bueno, pues estamos poniéndole un 7. ¿Por qué lo estoy poniendo así? Porque la situación que estamos viviendo en este momento nos ataca de la siguiente manera. Todos sabemos que el COVID-19 o coronavirus, bueno, pues como su nombre lo indica, es un virus y esperaríamos que nos atacara directamente a la parte física. Pero gracias a Dios, la mayoría de nosotros estamos sanos, no hemos sido contagiados. Sin embargo, no quiere decir que no hayamos salido afectados. La mayoría de nosotros estamos saturados en la parte mental. El coronavirus nos ha afectado mentalmente por tanta noticia, tantas anécdotas, tantos mitos, tantos memes que se hablan de manera negativa sobre el virus. Y entonces esto nos satura y nos preocupa. No nos deja estar en paz mentalmente. Lo cual hace que disminuya nuestra punta de la estrella de la vida. En la parte social, la cuarentena nos ha afectado quitándonos todo contacto con las demás personas. A excepción de nuestros familiares, los que viven en nuestra casa, pues prácticamente no podemos contactar con los demás. Y entonces, este coronavirus está afectando la parte social y la parte mental, principalmente en la mayoría de las personas. Lo cual, al corto o mediano plazo, nos está pegando en lo emocional. Por eso te estoy poniendo esta estrella con estas características. Lo mental disminuido, lo social disminuido y lo emocional disminuido. Sin embargo, en otra situación, no en una situación de cuarentena por coronavirus, algunas personas tienen también desnivelada o desequilibrada esta estrella. Por ejemplo, hay gente que se preocupa mucho por lo material y le da mucha energía a lo material y por lo tanto se desvive en su trabajo y a lo mejor centra toda su energía en el trabajo para poder tener más dinero. Pero al desbordarse hacia estos lados, generalmente llega a ponerle o a quitarle, mejor dicho, energía y atención a la familia, a lo social y en muchos casos hasta su salud física. Y entonces su estrella queda desequilibrada. Para estar en plenitud tenemos que fijarnos dónde nos estamos desequilibrando
para poder volver a regresar al equilibrio esta estrella. ¿Qué puedo hacer para ir de A a B? Es decir, si ya hice mi tablita, ya grafiqué mi estrella y me doy cuenta que estoy estrellado más que equilibrado, necesito hacer algo para regresar al equilibrio. Lo que tengo que hacer, primero que nada, es conocer los factores de cada dimensión. Es decir, no basta con saber que tengo una dimensión física, que es mi cuerpo, sino que tengo que saber qué necesito hacer para llevar al equilibrio mi cuerpo y estar sano. Vamos a entrar a cada dimensión. La dimensión física. Bueno, esta es la dimensión más fácil de explicar. Prácticamente todos conocemos qué es lo que tenemos que hacer, pero vamos a repasarlo rápidamente. Lo primero es tener una sana alimentación. Comer cosas que nos nutran. Bueno, tomar jugos, verduras, como dice el anuncio, coma frutas y verduras, ¿sí? Pero también hay que saber no comer en exceso o no comer de menos. Y entonces, en esta etapa es muy importante cuidar lo que comemos, porque como estamos en cuarentena y estamos en la casa, es muy común que la gente empiece a comer de más y además que coma pura comida chatarra. Y entonces físicamente se afecta y es más propenso a que los virus le afecten. El segundo factor de la dimensión física es el ejercicio. Hay que movernos. Si de por sí, cuando podemos salir a la calle, muchos no hacemos ejercicio, pues adentro de la casa, pues muchos estamos botados en el sofá o en la cama. No, hay que procurar no ser tan sedentarios. Tenemos que hacer ejercicio, cuando menos unos 30 minutos al día de ejercicio aeróbico para poder estar en forma y fortalecer principalmente nuestras arterias, nuestro corazón y oxigenarlos. El siguiente factor es muy importante, que es dormir bien. Y dormir bien no es simple y sencillamente acostarse en la cama 8 horas. Dormir bien tiene que ver con descansar. En estas etapas generalmente nos preocupamos mucho y no descansamos cuando dormimos o muchas veces ni siquiera dormimos, tenemos insomnio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es encontrar cómo relajarnos para dormir y si no pude dormir bien en la noche, ahorita que podemos, darnos un tiempo para echarnos una siesta en la tarde y recuperar el sueño. Hay que descansar. El cuarto factor es la limpieza. Todos sabemos que tenemos que vivir una vida limpia, una vida higiénica, pero generalmente considerábamos que con bañarnos, con lavarnos los dientes, con tener nuestra ropa limpia y con lavarnos las manos antes de comer y después de ir al baño, con eso era suficiente. Ahora, con esto del COVID, hemos descubierto que tenemos que exagerar un poco en lavarnos las manos y que además tenemos que lavar o limpiar cuando llegamos de la calle, pues nuestros zapatos para no meter virus en la casa, o por el otro lado, cuando traemos productos que estuvieron en bodegas, que mucha gente estuvo tocando, pues hay que limpiarlos. ¿Para qué? Para evitar contagiarlos. El quinto punto es muy importante y ese casi nunca somos conscientes. Hay que amar nuestro cuerpo y hay que decírselo. Es decir, a veces nos fijamos en aquello que no nos gusta de nuestro cuerpo y todo el tiempo nos andamos quejando. Y entonces hablamos como si tuviéramos el peor cuerpo de todo el mundo, pero solo nos concentramos en aquel punto que no nos gusta. ¿Qué tenemos que hacer? Lo contrario. Concéntrate en todo lo que sí te gusta de tu cuerpo, en todo lo que sí funciona bien, y habla bien de ello y dale las gracias a tu cuerpo. ¿Por qué? Para que no somatices las cosas y porque sabemos que la energía que lanzamos, bueno, pues regresa a nosotros. Y entonces el hablar mal de nuestro cuerpo, quieras o no, estás generando una energía negativa hacia ti mismo. La segunda dimensión es la dimensión mental. Esta dimensión tiene 5 facultades. La primera facultad de nuestra mente es la memoria. Tenemos la capacidad de recordar nuestros momentos pasados. Y entonces hay que tener cuidado aquí,
Porque muchos tenemos el vicio de recordar todo aquello que nos duele, todo aquello que nos hizo infelices, o todo aquello que nos hizo sentir culpables o apenados, insatisfechos. Y lo andamos repasando a cada rato y nuestra mente nos lo trae a cada rato para decirnos, ¿sabes qué? Es que no puedes hacer esto porque en el pasado nunca lo has hecho. No, hay que enseñarle a nuestra mente a traer recuerdos positivos, a recordar cosas que nos den alegría, felicidad, satisfacción, que nos hagan sentir seguros. Un muy buen ejercicio y que se les pone incluso a las personas mayores para prevenir el Alzheimer o a personas que ya tienen el Alzheimer o tienen algún tipo de problema ya de memoria por la edad, es tomar tu álbum e ir recordando qué es lo que viviste y contarlo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sentiste aquí? ¿Quiénes eran? Hay que revivir esos momentos que nos hacen sentir felices, que nos hacen sentir alegres, que nos hacen sentir satisfechos, que nos hacen sentir plenos. El segundo factor de la dimensión mental es el razonamiento. La mente tiene la capacidad de hacerse preguntas, pero además tiene la capacidad de contestar esas preguntas. Cuando tú le preguntas algo a tu mente, va a buscar la respuesta hasta que la da. Y aquí viene lo difícil. Aguas con lo que preguntas, porque la calidad de la pregunta te da la calidad de la respuesta. Y la calidad de la respuesta te da la calidad de tu vida. Entonces, ten mucho cuidado con estas tres cosas. Mucha gente, cada vez que algo le sale mal, se pregunta, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? Y entonces activa toda su mente para que traiga todo aquello que en algún momento alguien dijo de por qué le pasan las cosas malas. Y la mente te empieza a bombardear. Te pasa esto porque eres un tonto, porque no sirves, porque no sabes, porque... No, hay que preguntarle a nuestra mente para que nos diga cosas positivas. Haz un ejercicio. Pregúntate, ¿por qué me siento tan feliz todos los días? Y pregúntatelo 2 o 3 veces todos los días. Te vas a dar cuenta después de un rato que aunque no le prestes atención a la respuesta, tu mente te está diciendo que estás feliz y por qué estás feliz. Hazte ese tipo de preguntas, que te den respuestas que te hagan sentir pleno, que te hagan sentir feliz, satisfecho, seguro, amado. El tercer factor de la dimensión mental es la imaginación. La imaginación es la capacidad de poder crear mundos invisibles alternos al que vivimos. Y podemos crear mundos en el pasado, en el presente o en el futuro. Y entonces hay que tener cuidado, porque mucha gente se crea unos mundos tan catastróficos en el futuro que después se la vive preocupado. Y otros se crean unos mundos tan negros y tan malos en el pasado que se sienten culpables de todo. Entonces, hay que crearnos mundos de lo que sí queremos, no de lo que no queremos. Por ejemplo, si no pudiste salir de vacaciones ahora en la cuarentena en Semana Santa, pues imagínate a dónde vas a ir ahora que puedas ir de vacaciones. Y trata de imaginarte qué vas a hacer ahí. Es mejor que estarte imaginando qué va a suceder si te enfermas de coronavirus. Mejor imagínate lo que sí quieres. El siguiente factor, que es muy importante también de la dimensión mental, de los 5 factores, es la percepción. La percepción es la capacidad que tenemos para interpretar de acuerdo a nuestros intereses y de acuerdo a nuestra historia de vida y a nuestro punto de vista lo que estamos viendo. Y entonces en el dibujo podemos ver que 2 personas están viendo el mismo signo, pero uno de acuerdo a donde está parado ve el 6 y el otro ve el 9. No vemos lo mismo, aunque estemos viendo lo mismo. Hay gente que tiene una percepción muy estrecha, capta muy poca información de su entorno, pero para colmo, solo capta lo que está mal. Es decir,
percibe poco y percibe mal. Hay que tener cuidado con esto. Hay que tratar de abrir nuestra percepción, tratando de preguntarle a los demás, bueno, yo lo veo así, ¿cómo lo ves tú? Leyendo cosas que generalmente no leemos, viendo películas o videos de lo que generalmente no conocemos. ¿Para qué? Para abrir nuestra percepción. Y por el otro lado, hay que preguntarnos y tratar de percibir las cosas positivas. Si tienes la tendencia a percibir lo negativo, bueno, dite a ti mismo, esto es lo negativo, ¿qué es lo positivo? Y entonces trata de percibir lo positivo en todo lo que te pasa. La cuarta facultad de la dimensión mental es la voluntad. La voluntad en la mente es la capacidad de hacer tantas veces como sea necesario algo que no quieres hacer, con tal de lograr algo que sí quieres lograr. Y entonces la mente te mantiene enfocado en lo que sí quieres, para que puedas hacer aquello que no disfrutas o que no quieres, hasta que logres tu objetivo. Un niño jamás podría caminar si no tuviera fuerza de voluntad. Lógico que él no es consciente, pero la realidad es que ese niño poco a poco va ejercitando el hacer aquello que no quiere hasta lograr lo que sí quiere. La dimensión emocional. En este aspecto hay muchísima información sobre qué es ser inteligente emocionalmente. Hay 4 puntos principales. El primer punto para tener una dimensión emocional sana es reconocer nuestras emociones. Si tú no reconoces tus emociones, no puedes saber por qué etapa o qué sentimiento estás viviendo. Por ejemplo, hay gente que es la última persona que se entera que se está enojando. Todos se dan cuenta. Y le empiezan a decir, es que, ¿qué te pasa? No, nada. Es que te veo medio modesto. No, no es cierto. Es que como que estás enojado. ¿De qué te enojas? No, es que no estoy enojado. Todos ya se dieron cuenta que la persona está molesta o enojada y él no se da cuenta de ello. No es que lo nieguen muchas veces. Es que simple y sencillamente no lo pueden reconocer. Se les llama analfabetas emocionales. Y entonces tienen que preguntarse de vez en cuando, ¿cómo me siento en este momento? Para poder analizar sus sentimientos, ponerles nombre e ir descubriendo cómo se siente estar enojado, cómo se siente estar triste. Bueno, la sociedad nos ha enseñado a distanciarnos un poco de nuestras emociones. Hay que volver a estar cerca de ellas para reconocerlas lo más pronto posible. Y por lo tanto, poder pasar al siguiente factor de la dimensión emocional, que es manejar constructivamente nuestras emociones. Mira, una emoción ni es buena ni es mala. Tú la puedes sacar de manera constructiva o destructiva. Es decir, el enojo ni es bueno ni es malo. Que tú lo sientas es natural, pero que lo saques para destruir, como puede ser insultar a los demás, gritarles, patearlos, golpearlos, o que lo saques para construir, es decir, que te dé la energía para defenderte, pero sin llegar a la violencia, y que puedas decir, a ver, permíteme tantito. En este momento estoy muy enojado, no puedo tratar este caso contigo. Dame un momento para poderme tranquilizar y poder manejar esto de una manera más tranquila contigo. Ojo, la emoción te hizo poner un límite, pero el saber manejarla te hizo saber que en ese momento, con esa emoción, no podías enfrentar el problema porque podías salir, en un conflicto. Entonces hay que aprender a manejar constructivamente nuestras emociones.
El tercer punto de la dimensión emocional es reconocer las emociones de los demás. Cuidado con esto, si tú no reconoces tus propias emociones, no puedes reconocer las emociones de los demás. Entonces lo primero es reconocer las emociones propias. Ahora bien, reconocer las emociones de los demás es muy importante porque si no, no puedes manejar bien tus relaciones humanas. Por ejemplo, cuando tú reconoces las emociones de los demás, puedes en determinado momento darte cuenta que algo que dijiste molestó a la persona. Y que si tú sigues hablando por ese camino, van a terminar enojados. Y entonces, hábilmente, cambias tema para no caer en un enfrentamiento. ¿Por qué? Pues porque no tiene caso, no tenías ninguna intención de molestarlo, pero algo sucedió que no le gustó a la otra persona. Reconociste su emoción. Otro factor, reconocer nuestras emociones nos ayuda, por ejemplo, a saber en qué momento puedo pedirle algo a alguien. Por ejemplo, los chicos en la preparatoria, en la secundaria, que quieren salir a las fiestas, pues se dan cuenta cuando papá viene enojado, reconocen su emoción, o cuando está cansado, reconocen su emoción. Y por lo tanto, en ese momento no le piden permiso. Le pedirán permiso en un mejor momento. Esa es la ventaja de poder reconocer las emociones de los demás. El cuarto factor de la dimensión emocional es automotivarnos. La automotivación se basa en mantenernos enfocados en aquello que sí queremos y anticipar la sensación o la emoción de logro, de júbilo, de satisfacción, de felicidad que voy a sentir cuando lo logre. Y entonces me puedo mantener automotivado. Nadie te motiva. Lo más que pueden hacer es ayudarte a mantenerte enfocado en lo que quieres. Y entonces tú te mantienes motivado. Estas son los cuatro factores de la dimensión emocional. La dimensión espiritual, que es la última de las 4 dimensiones internas. La dimensión espiritual, mira, no hay ningún estudio que nos pueda decir exactamente cómo se altera, cómo crece, cómo se beneficia el espíritu con lo que te voy a decir. Sin embargo, sí hay estudios que te dicen cómo se ve reflejada tu cuerpo, tus relaciones humanas, tu salud, etcétera, con lo que te voy a decir. La fe. Una de las cosas que nos enseñan todas las religiones es a tener fe. Bueno, la fe es parte de nuestra dimensión espiritual. La fe es la anticipación y la certeza de que algo bueno va a ocurrir. Es lo contrario al temor. El temor es la anticipación y la certeza de que algo malo va a ocurrir. Y entonces, cuando tenemos fe, por decirlo así, en Dios, tenemos la certeza y la anticipación de la bondad de Dios, que pase lo que esté viendo yo afuera, que aunque yo lo vea muy malo, tengo fe en la bondad de Dios y anticipo que algo bueno va a llegar de todo esto. Cuando Jesucristo hablaba de Pedro y que Pedro camina por las aguas y cuando se baja se empieza a hundir y Jesucristo lo rescata y le dice, ¿por qué temes, hombre de poca fe? Lo que está evidenciando es que no puedes tener al mismo fe y temor al mismo tiempo. O concentras tu anticipación y tu certeza en la parte negativa, temor, o concentras tu anticipación y tu certeza en lo positivo. No puedes tener la certeza de las dos, de que los dos van a ocurrir. Es que estoy cierto de que va a ocurrir lo peor, pero va a ocurrir lo mejor. No se puede. O tienes fe o tienes temor. El segundo factor de la dimensión espiritual es la gratitud. La gratitud nos ayuda a concentrarnos en aquellas cosas que consideramos valiosas en nuestra vida y en darnos cuenta a que alguien nos lo dio.
Puede ser tu mamá, tu hermano, un desconocido o puede ser Dios. Alguien te está dando o te está apoyando en algo que es importante para ti y que valoras. Y entonces, al reconocerlo, al valorarlo, te sientes agradecido. Esa es la gratitud. Bueno, está comprobado que la gratitud nos hace vibrar con una mayor energía. Está comprobado que la gratitud te hace ser más feliz. Está comprobado que la gratitud te ayuda a fortalecer tu sistema inmunológico. Entonces, hay que aprender y hay que generar la costumbre de agradecer. La tercera dimensión espiritual es la mentalidad de abundancia. Déjame explicártelo con un ejemplo. Imagínate que ahorita, en la cuarentena, a una hora del día te da hambre y se te antoja una hamburguesa. Vas al refrigerador y quieres sacar carne para hacer hamburguesa, pero no encuentras carne para hamburguesa. Una mentalidad de carencia en ese momento diría, no hay nada para comer. Cierra la puerta y se queda sin comer toda la tarde. Una mentalidad de abundancia se daría cuenta que no hay carne. Él lo que quiere es comer. Y podría ver que hay tortillas, frijoles, crema, cebolla, queso. Por lo tanto, se puede hacer unas ricas enfrijoladas. Y entonces sí comió, porque sí había para comer. La mentalidad de abundancia se concentra en lo que sí hay. Y se da cuenta que en todo momento hay suficiente para lo que necesitamos y hay para todos. La mentalidad de carencia piensa que no hay para todos y siempre se fija en lo que no hay. Entonces hay que practicar mentalidad de abundancia. Hay que ver lo que sí hay. Mira, la vida es abundante. Tú siembras una semilla y te da miles de frutos cada año. Eso es abundancia. Y hay que darnos cuenta que sí hay. La resiliencia. El mundo es resiliente. La vida es resiliente. El ser humano es resiliente. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de sobreponerte a las catástrofes en tu vida y seguir adelante. Entonces, en esta imagen vemos un tronco de un árbol que ha sido cortado totalmente y sin embargo la vida vuelve a surgir. Otro ejemplo sería, por ejemplo, un incendio. En un incendio, los campos, un incendio forestal, los bosques quedan totalmente calcinados. Queda todo destruido cuando tú lo ves inmediatamente después del incendio. Pero pasado un tiempo, empieza a resurgir la vida. Y vuelven a resurgir las plantas, y vuelven a resurgir los animalitos, y el ser humano volverá a construir sus casas. Eso es ser resiliente. Bueno, tú tienes la capacidad y la tienes que ejercitar de ser resiliente, sobreponerte a todas las catástrofes y todos los problemas que te enfrentes en la vida y seguir adelante hasta lograr tus objetivos. El quinto punto de la dimensión espiritual, la quinta facultad, es muy importante, la conciencia de unidad. Dios es uno, todos somos uno con Dios y por lo tanto, cuando tenemos varias religiones, lo único que tenemos es una forma distinta de percibir a Dios. Porque como no nos cabe en la cabeza el poder comprender a Dios en su conjunto, pues cada quien, de acuerdo a sus historias, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a lo que vive, creó una imagen de Dios y le puso un nombre. Entonces, tenemos que reconocer que no hay varios dioses, uno para cada cultura, y o crece en uno o crece en el otro. Una conciencia de unidad nos permite ver que el Dios de Krishna, el Dios de Buda, el Dios de Alá, el Dios de Jesucristo, el Dios de Abraham o de Moisés, es el mismo Dios. No más que es percibido de distinta manera. Y entonces nos podemos ver como hermanos. Hermanos que tenemos una religión distinta. Pero no tenemos que estarnos peleando porque no crees en el Dios que yo creo.
La conciencia de unidad nos permite ver que todos somos lo mismo y que a todos nos afecta lo mismo y que todos en algún momento vivimos lo mismo, como nos está pasando en esta cuarentena. Esta pandemia nos deja ver que en todo el mundo todos somos humanos y todos estamos propensos a este virus y que todos estamos viviendo lo mismo. Muy bien, la dimensión familiar. Ojo, ya terminamos con las 4 dimensiones internas, vamos con las dimensiones externas. La dimensión familiar es la primera de las dimensiones externas. Lo primero que tenemos que hacer para tener una familia feliz, satisfecha consigo mismo, unida, segura, amorosa, pues es generar una identidad familiar. Las culturas antiguas generaban mucho la idea de los antepasados y estaban orgullosos de su buen nombre. Y se contaban las historias pues de los abuelos, bisabuelos o tatarabuelos. Y entonces, por ejemplo, tenemos aquí el escudo de armas de los Hernández. Y seguramente les contaban sobre lo grandioso que eran los Hernández y las historias de los Hernández anteriores para crearte una fuerte identidad familiar. También las culturas asiáticas lo contaban sobre sus ancestros, los japoneses, los árabes y los mexicanos. Bueno, tenemos que volver a contarles las historias de sus abuelos, bisabuelos y más a nuestros hijos. Que conozcan la historia de la familia, que sepan de dónde viene el apellido, que sepan de dónde llegaron los abuelos. Si el abuelo llegó del Líbano en la Segunda Guerra Mundial, porque iba a empezar, la Primera Guerra Mundial, y llegó aquí a México justo en la Revolución, pues hay que contarlo. ¿Qué significa Saab? ¿Qué significa Ganem? ¿Qué significa Hernández? ¿Qué significa Ramírez? ¿Qué significa Rojas? No sé. Hay que saber todo lo que podamos sobre nuestra familia, porque eso nos da un sentido de pertenencia. Y eso nos une como familia. El segundo punto es aceptarnos y amarnos como somos. Todos somos distintos. En la familia, aunque nos parezcamos, no somos iguales. Y entonces hay que aceptarnos tal y como somos. Lo que no quiere decir que permitamos comportamientos destructivos. Ojo. Pero una cosa es el comportamiento y otra cosa es cómo es la persona. Entonces en la imagen podemos ver que uno de los niños, pues parece que es un poquito más alineado, es un poquito más tranquilo, es un poquito más obediente. Y el otro parece ser un poquito más rebelde, un poquito más inquieto, un poquito más travieso. Bueno, seguramente si la mamá está más de acuerdo con el ser obediente, pues va a tener una empatía mejor con el chico que es más alineado. Y va a querer que el que no es alineado, bueno, sea más tranquilo, sea más alineado, sea más obediente. Quiere cambiarlo. Y el papá, si resulta que está más de acuerdo con el niño que es más travieso y más despierto, va a pensar que el otro niño es muy tímido y va a querer cambiarlo. Y no, simple y sencillamente así son. Hay que aceptarlos y hay que amarlos. El tercer factor de la dimensión familiar es la solidaridad familiar. La solidaridad familiar es la capacidad de hacernos fuertes en familia. Si yo sé que tienes una debilidad y que eso hace que ciertas cosas te cuesten trabajo, te necesito apoyar. Por ejemplo, si el abuelo o la abuela, por los años, ya no camina tan bien y ya le cuesta trabajo subir las escaleras, bueno, pues el nieto o la nieta puede ayudarle todos los días a subir las escaleras y llevarle la bolsa a la abuela, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a ella le cuesta trabajo y se puede caer. Entonces la solidaridad es: reconozco tu debilidad y me uno a ti para hacerte fuerte, hacerte sólido. Hay que ir practicando y hay que ir inculcando en nuestros hijos la solidaridad familiar. No quejarnos de las debilidades de los demás,
hay que hacerlos fuertes. Disfrutar momentos juntos. Tal Ben Shahar, que es uno de los gurús de la felicidad y que daba clases en Harvard durante más de 10, 12 años, actualmente da conferencias en todo el mundo y ha escrito muchos libros, nos dice que no hay que comprar bienes materiales o objetos materiales, hay que comprar momentos para disfrutar. Y entonces un ejemplo nos habla de una bicicleta. Dice, si tú compras una bicicleta y la compras como un objeto, vas a querer la mejor bicicleta que haya. Y vas a pagar mucho por presumirles a los demás tu bicicleta. Y te vas a comprar a lo mejor una bicicleta de montaña de 18 velocidades, con amortiguadores y con un asiento acolchonado y no sé qué cosas más. Bueno, pero tú no necesitas eso, porque a ti te gusta andar en plano por el parque o en la calle, te gustan los paseos tranquilos. Por lo tanto, tu bicicleta sale sobrando. ¿Qué necesitabas? Bueno, pensar qué es lo que disfruto yo de andar en bicicleta y comprarte algo para disfrutar la bicicleta. Ojo, si tú compras algo para disfrutar momentos, vas a ser más feliz. Pero si además compartes esos momentos que disfrutas con alguien, Tal Ben Shahar dice que la felicidad se multiplica. Y si además lo compartes con alguien que es importante para ti y amas, esa felicidad se dispara. Entonces hay que comprar cosas para disfrutar momentos juntos en familia. El quinto factor de la dimensión familiar es muy interesante. Fíjate, en esta imagen tenemos 4 generaciones. Una de ellas es Kirk Douglas. Para cuando Kirk Douglas nació, él tenía que aprender a ser un buen hijo. Su papá iba a aprender a ser un buen padre. Ninguno de los dos había vivido eso en su vida. Entonces estaban creciendo juntos. Uno estaba creciendo aprendiendo a ser un buen hijo y el otro a ser un buen padre. Para cuando Kirk Douglas tiene a su hijo, él da un paso adelante, algo que nunca había vivido. Nunca había sido padre. Entonces el hijo está aprendiendo a ser un buen hijo. Kirk Douglas está aprendiendo a ser un buen padre. Y el papá de Kirk Douglas está aprendiendo a ser un buen abuelo. Todos están creciendo juntos. Y para cuando el hijo de Kirk Douglas tiene una hija, bueno, la niña va a aprender a ser buena hija, el hijo de Kirk Douglas, el joven, va a aprender a ser un buen hijo, Kirk Douglas va a aprender a ser un buen abuelo, y el papá de Kirk Douglas va a aprender a ser un buen bisabuelo. Nuevamente, tenemos que comprender que estamos creciendo juntos y que nadie ha vivido lo que está viviendo en este momento. Siempre es un día nuevo. Y entonces tenemos que darnos cuenta que no porque es mi papá, lo sabe todo y no se puede equivocar. Estamos creciendo juntos y hay que considerarlo para fortalecer a la familia y no estarnos culpando, porque generalmente culpamos a nuestros padres de que no hicieron o no nos dieron. Bueno, nunca lo habían vivido, estaban aprendiendo al igual que nosotros. La siguiente dimensión de las 4 dimensiones externas es la dimensión social. En sociedad, lo primero que tenemos que aprender es no caer en la trampa del grupo y de los mil iguales. ¿Sí? La sociedad quiere que todos seamos iguales para tratarnos de la misma forma y vendernos lo mismo. Si tú ves la imagen, tenemos mil iguales, vestidos igual, con la misma cara y en la misma posición. Solo hay uno que está de negro y que no tiene ni la misma posición ni la misma cara. Hay que aprender a que, aunque estemos en un grupo, somos un individuo. Y debemos de fomentar una identidad propia que nos diferencie de los demás. Que nos puedan reconocer dentro de un grupo inmediatamente. No tenemos que ser como todos. Y eso hay que aprenderlo en cuanto a la dimensión social. El segundo factor es que tenemos que diferenciar a las personas.
Mira, los niños y los adolescentes creen que todos los demás son sus amigos. Hay gente, adultos, que también quiere seguir esta política de todo el mundo es mi amigo. Y no es cierto. Hay desconocidos, conocidos, compañeros, amistades y amigos. Un desconocido, obviamente, lo dice el nombre, es una persona que no conoces, pero que por alguna situación te relacionas con ella en algún momento. Por ejemplo, el repartidor de pizzas que viene a entregarte tu pedido, el taxista que te lleva a tu trabajo, una persona que te encuentras en la calle. Bueno, te relacionaste con él por un momento, no conoces nada de él y entonces no puedes confiar en él como confiarías en un amigo. Es muy importante darnos cuenta de esto porque a veces le damos mucha importancia a lo que hacen los desconocidos y pareciera como si fueran gente que va a estar toda la vida con nosotros, cuando en realidad pasan por un momento. Y entonces puedo ignorar lo que sucedió porque para colmo no me afecta en gran cosa. ¿Qué es un conocido? Un conocido es una persona que ves recurrentemente, pero que no la conoces de manera profunda, es superficial. Puede ser un vecino que lo ves 2, 3 veces por semana cuando sale a dejar a sus hijas a la escuela o va al trabajo, lo saludas, te sabes su nombre, sabes que está casado y te lo encuentras de repente en una fiesta de la colonia o en una reunión de los colonos, no lo sé. Platicas con él, pero no hay ningún lazo afectivo. Y entonces si mañana decide cambiarse de residencia y se va a otro estado de la República o a otro país, para ti no pasa nada. ¿Sí? Ese es un conocido. No hay un lazo afectivo, simple y sencillamente lo que sucede es que de repente nos relacionamos de manera superficial. Ahora bien, un compañero es un conocido que está dentro de un grupo donde tú convives y tienes que estar durante algún tiempo, por ejemplo, el trabajo o la escuela. Tenemos compañeros de trabajo y compañeros de escuela. Ojo, puedes hacer amigos en la escuela y puedes hacer amigos en el trabajo, pero también hay compañeros. Y esos compañeros son aquellas personas con las que trabajas, pero no tienes un lazo afectivo. Y entonces, por ejemplo, la secretaria Panchita, que el día de ayer decidió jubilarse, y que tú hayas trabajado con ella durante 4 años, bueno, de repente llegas y ya no está. Oye, y Panchita, se jubiló ayer. Qué bueno por ella. No me afecta en nada. ¿Sale? Y empiezo a relacionarme con la nueva secretaria. Pero en realidad era una compañera. Si está o no está, no pasa nada. Ya estaba ahí cuando yo llegué, era parte del grupo. Bueno, ese es un compañero. Ahora bien, amistades y amigos, aquí sí confundimos mucho y hay que tener cuidado, porque a veces por eso nos sentimos traicionados. Una amistad es una persona con la que convives, pero el lazo de unión, el vínculo, es la actividad. No eres tú, es la actividad. Y entonces tienes amistades en el fútbol. ¿Por qué? Porque a los dos nos gusta el fútbol y los sábados jugamos fútbol y lo disfrutamos mucho y cuando estamos jugando fútbol nos abrazamos y nos echamos porras y parecemos los grandes amigos. Pero aguas, el día que yo decida que ya no quiero jugar fútbol y que quiero jugar básquetbol, se rompe la amistad. Porque el vínculo no era la persona, el vínculo era la actividad. Y entonces así nos pasa que de repente tenemos amistades que por alguna situación, la situación cambia y el vínculo se rompe y de repente pues ya no los ves y en muchos casos ya ni te hablan. Pero eran amistades y hay que aprender a distinguirlas. El amigo sí tiene un vínculo personal, sí te quiere a ti por quien eres, te quiere como persona. Y entonces, aunque cambie la actividad, te sigue queriendo como persona y sigue siendo tu amigo. Aunque se vaya de un estado a otro, sigue teniendo contacto contigo. Sí hay situaciones donde se rompen los amigos y se pelean, cosa por el estilo,
pero lo general es que cuando realmente haces un amigo y esa amistad se basa en un vínculo personal fuerte, va a ser un amigo para toda la vida y a través de la distancia. La empatía y la consideración. Aguas con esto. En sociedad es muy importante diferenciar entre compasión y empatía. A mí no me gusta la idea de la compasión, aunque la utilizan mucho en las tradiciones espirituales. ¿Por qué no me gusta la idea de la compasión? Porque el concepto de compasión es sentir lo mismo, el dolor que está sintiendo la otra persona, para poder con eso sentirme yo también mal como él, ese dolor, y ayudarlo a mejorar. Y entonces, si una persona está triste, me tengo que sentir triste con él y tengo que ayudarlo a salir hacia adelante. Eso es compasión. Pasión, sentimiento, con es ser uno con su sentimiento. Bueno, si a alguien le duele la muela y no quiere jugar hoy dominó porque le duele la muela, pues yo no quiero que me duela la muela para poderlo ayudar. Yo quiero ser empático. ¿Qué es empático? Comprender qué te está pasando a nivel de pensamientos, sentimientos, para yo poder reaccionar y ayudarte o comportarme de una manera propia en esa situación. Pero es comprender, no es sentir lo mismo. Entonces la empatía y la consideración, aquí hay que desarrollar la capacidad de poderte comprender por qué estás pasando para poderte ayudar. Mira, hay gente que cuando alguien anda mal, trata de ayudarlo y como el otro estaba triste, él termina deprimido. Y no debe de ser así. No te puedes hundir para tratar de levantar a los demás. El cuarto factor de la dimensión social es las relaciones humanas constructivas. Tenemos que aprender a no caer en juegos destructivos cuando nos relacionamos con los demás. Y entonces hay que tener cuidado, hay que aprender a identificar estos juegos destructivos y por el otro lado hay que aprender a identificar aquellas personas que son tóxicas para nosotros, que nos hacen sentir mal o que nos roban la energía. Y a veces hay que tomar distancia. Y no quiere decir que les hagas una grosería. Simple y sencillamente puedes ir poniendo pretextos para distanciarte un poco y poder manejar esa situación. Bueno, hay cursos de relaciones humanas para poder aprender cuáles son aquellas situaciones destructivas y no caer en esos juegos. Por último, en la dimensión social es muy importante poder resguardar nuestra privacidad. No toda la gente debe de saber todo de nosotros. Sin embargo, actualmente, las noticias, las redes sociales, la mercadotecnia, quieren que no tengas nada privado. ¿Por qué? Porque quieren venderte. Y entre más información tengan de ti, más te pueden vender. Hombre, a los que más les conviene que no dejes nada en privado es a la misma gente que te quiere hacer un daño. Tenemos que aprender que hay cosas que no le podemos contar a todo el mundo. Y que hay cosas que ni siquiera le importan a todo el mundo. Si tú vas a comer una carne asada y le sacas foto a la carne asada y le pones ahí, estoy comiendo en Chapultepec una rica carne asada, pues a lo mejor a tus amigos ni les interesa, pero a los ladrones de tu casa sí les va a interesar. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que guardar las cosas en privado, las que son cosas privadas. Y tenemos que enseñárselo también a nuestros hijos. La dimensión material. Aquí hay un punto medular. A nosotros, en la época de los 80s, la gente de mi edad, no nos enseñaron muchas cosas sobre lo material. Lo único que nos dijeron es, si quieres tener todo lo que tú desees, tienes que estudiar mucho y trabajar mucho. Y a veces eso no es verdad y a veces eso no sirve. ¿Por qué? Lo primero que tenemos que aprender es a disfrutar lo que tenemos. Desde que uno nace, aunque no nos demos cuenta en esa edad, tenemos cosas que nos hacen sentir bien y que nos hacen sentir felices. Un bebé lo primero que va a tener es una cunita con una, ¿cómo se llama? Un cobertorcito o una chambrita para que no pase frío. Y en algún momento ese bebé tiene que aprender a valorar eso. Si no lo tuviera estaría llorando, ¿eh?
Bueno, desde que nacemos tenemos cosas y hay que aprender, antes de aprender a trabajar y a ganar dinero, a disfrutar lo que tenemos. Hay que enseñar a nuestros hijos que si esta vez no pudimos ir a la playa porque estábamos en cuarentena y la Semana Santa nos la pasamos en casa, bueno, teníamos muchas cosas que podíamos disfrutar en la casa. Y entonces pasamos nuestras vacaciones jugando Jenga, o jugando Uno, o jugando no sé. Pero jugamos en familia y disfrutamos lo que teníamos. Si otras personas tenían un patio más grande y a lo mejor tienen una alberquita y el día de sábado santo decidieron mojarse y meterse a la alberquita, bueno, qué bueno que disfrutaron lo que tenían. Y algún día, bueno, estaremos en la playa y disfrutemos lo que tenemos en ese momento. Entonces, lo primero que hay que aprender en la dimensión material no es a ganar dinero, es a disfrutar todo lo que tenemos. Porque piénsalo, si no disfrutas lo que tienes, no importa cuánto tengas, no te sirve de nada. La segunda parte de esta dimensión material es reconocer lo que no necesito. Mira, en la imagen te pongo un yate de oro, un coche de oro y un excusado de oro. ¿Por qué? Estoy exagerando un poco, la mayoría de nosotros pensamos que es absurdo, yo no necesito eso. Pero alguien compró ese baño de oro, ese excusado de oro. Y alguien compró ese coche que parece de oro y ese yate pintado de oro. Bueno, hay gente que le puedes vender lo que sea porque no tiene un sentido de suficiencia. ¿Qué es ser o qué es tener este sentido de suficiencia? Es cuando yo puedo decir, gracias, pero eso no es para mí es suficiente con esto. Por ejemplo, mira, yo en algún momento quería tener un supercoche deportivo para poder ir a la universidad y poder impresionar a mis amigas. Pero en este momento ya no lo necesito. ¿Por qué no lo necesito? Porque lo que ya realmente necesito y lo que tengo es un coche familiar que me permite disfrutar a mi familia, a mi esposa y a mis hijas, y que me permite ir a donde yo quiera sin que me deje tirado. Eso es lo que yo necesito. No me sirve un coche de 2 plazas, aunque no sea de oro, un deportivo con 2 plazas no me sirve. Porque para colmo, yo no soy de las personas que corren. ¿Por qué? Porque cuido a mi familia. Entonces, ¿para qué quiero un coche que corre a 300 kilómetros por hora si yo generalmente no paso de 120? Entonces, tengo que identificar qué es lo que necesito. ¿Para qué? Para que no me vendan cosas que no me sirven para nada. El tercer factor es soñar, ahorrar y prosperar. Tengo que aprender que sí, o sea, tengo varias cosas, pero puedo soñar con mejorar, con tener nuevas cosas, y cada año puedo mejorar un poco. Pero tengo que aprender a ahorrar para conseguir aquello que quiero. Y a lo mejor no ahorro para todo y tengo que pedir un pequeño préstamo, pero ya ahorré lo suficiente para no tener que endrogarme de más, como me quieren hacer creer pues, los bancos y las instituciones de crédito. Que es importante que un niño o nosotros mismos aprendamos a soñar lo que sigue en nuestras vidas y aprendamos a ahorrar para conseguirlo. El último punto, si tú ya lograste tener estos 3 factores anteriores de lo material, entonces puedes aprender a generar ingresos. Es decir, antes de que el niño empiece a trabajar, tiene que tener los otros 3. Y ahora sí, tengo que aprender a generar ingresos. Y aprender a generar ingresos no es lo que nos vendieron a nosotros de consíguete un trabajo y vas a estar bien toda la vida. No, consíguete un trabajo donde vas a estar bien, pero también aprende que generar ingresos es poner un negocio y aprende que generar ingresos es tener un bien para rentar y tienes otras alternativas. Entonces hay que aprender a generar distintos tipos de ingresos. Este es el tema de la dimensión material. El siguiente factor es el vocacional y es el último de los 4 externos. Mira, es muy sencillo. La vocación es más que un trabajo. Tú puedes escoger un trabajo y ser infeliz en tu trabajo toda la vida. O puedes realmente reflexionar un poco y tener un trabajo que sea tu vocación. A veces nos venden, tú entra a trabajar en algo que ganes dinero.
Y entonces, como no te gusta, ni ganas dinero, ni eres feliz. ¿Qué tengo que hacer para que mi trabajo o a lo que me dedico sea una vocación? Bueno, lo primero es, haz aquello para lo que eres bueno. Es decir, descubre tus talentos y haz algo donde apliques esos talentos. Seguramente vas a encontrar muchas vocaciones para aplicar tus talentos, no solamente una. El segundo factor es, haz aquello que disfrutas hacer. Entonces, si estás haciendo algo para lo que eres bueno y algo que disfrutas hacer, bueno, es mucho mejor que tener simplemente un trabajo. El tercer factor es, haz aquello que te hace sentir útil. Entonces, fíjate, si yo ya tengo algo para lo que soy bueno, que disfruto hacer y me hace sentir útil, híjole, ya voy de gane. Voy a ser más feliz que en un trabajo que no me deja nada, más que dinero. Voy a ser más feliz y voy a estar más seguro y me voy a sentir más satisfecho. Y si encima este trabajo me ayuda o me permite desarrollarme como persona y me ayuda a construir un mundo mejor, seguramente hasta lo voy a amar. Aquí hay un factor. Muchos dirán, pero me lo hubieras dicho antes de que encontrara un trabajo, yo ahorita ya tengo un trabajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Permíteme. Ay, perdón, ¿eh? Lo que tengo que hacer es que, como ya tengo un trabajo, no te voy a sugerir, pues cámbiate de trabajo. No, muchos no tenemos esa condición para decir, pues hasta aquí llego y me dedico a otra cosa. No, tengo una familia, tengo otras responsabilidades. Pero sí puedo encontrar ciertos momentos para hacer aquello que me gusta hacer y para lo que soy bueno, que me hace sentir útil. Y a lo mejor es un hobby. Y quizás en ese hobby, oye, lo puedo hacer y de repente gano un ingreso extra. Pudiera ser, ¿eh? Aunque no gane el ingreso extra, tener el hobby es bueno. Y quién sabe, a lo mejor a la larga, en un mediano plazo, hasta me deja más que mi trabajo actual. Y entonces sí me cambio. Pero antes no. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que encontrar aquello para lo que soy bueno, que disfruto hacer, que me hace sentir útil, que me permite desarrollarme como persona y que me construye y que construye un mundo mejor. Eso es una vocación. Bueno, todos estos puntos son la estrella de la vida, que yo quise meterla en este símbolo para que te sea más fácil recordarla. Y entonces podemos ver que tenemos todos los, ¿cómo se llama? Las puntas de la estrella equilibradas, porque manejamos estos factores de cada una de las dimensiones, y que en el centro tenemos los estados esenciales, felicidad, seguridad, satisfacción y amor, y por lo tanto podemos llegar a la plenitud. Te quiero dar las gracias por la asistencia a esta videoconferencia. Te quiero esperar en la próxima videoconferencia. Vamos a dar y vamos a profundizar en estos temas con videoconferencias, por ejemplo, de relaciones humanas, inteligencia emocional, bloqueos mentales, etcétera, temas de desarrollo humano, para que podamos ir profundizando en este tema. Mi nombre es Marco Antonio Ganem, te espero la próxima conferencia y principalmente te deseo que ganemos siempre. Recuerda, ganar es un hábito y lo tenemos que desarrollar. Que estés muy bien, hasta luego.